Un empresario millonario entró en su propia casa y encontró a su empleada en el suelo con sus hijos gemelos de 6 años. Y lo que ella estaba haciendo con ellos hizo que él se apoyara en la pared solo para no caerse. Él había gastado 2 años y miles de euros intentando arreglar lo que estaba roto dentro de sus niños. Terapeutas no lo consiguieron. Especialistas no lo consiguieron. Una escuela nueva no lo consiguió. Pero esa mujer, aquella que él contrató solo para limpiar el suelo y cocinar, ella lo consiguió en 3 meses sin pedir un solo céntimo de más. Y ella ni siquiera sabía que él la estaba observando. Ahora, antes de que yo cuente lo que ocurrió después, y puedes creerlo, lo que este hombre descubrió en su propio salón aquel día, cambió completamente la forma en que veía a su familia, su carrera y a sí mismo. Hazme un favor rápido. Si crees que a veces las personas más inesperadas dejan la marca más profunda en tu vida, pulsa el botón de me gusta ahora mismo. Suscríbete al canal si eres nuevo por aquí, porque contamos historias que se quedan contigo mucho tiempo después de que el vídeo termine. Y deja un comentario. ¿Alguna vez has sido completamente transformado por alguien que nunca esperabas? Quiero escuchar tu historia. Leo cada una de ellas. Muy bien. Vamos a entrar en esto. Mateo Olivera aparcó en la entrada de su casa en Madrid a las 4:47 de una tarde de jueves, casi 2 horas más temprano de lo normal. Había salido de la oficina sin avisar a nadie. Se aflojó la corbata en algún punto de la carretera y condujo hasta casa con un único objetivo: sentarse en el sofá, cerrar los ojos y no pensar en absolutamente nada hasta la mañana siguiente. Pero en el segundo en que abrió la puerta principal, ese plan murió. Había melodía viniendo del salón. No era la televisión, no era el altavoz del móvil. Era sonido en vivo, la voz de una mujer baja, firme, sin prisas, cantando algo que él nunca había oído. Y por debajo de aquella voz, el sonido inconfundible de una guitarra pequeña, siendo tocada con dedos cuidadosos y deliberados. Y al lado de eso, el golpe rítmico y suave de un cajón, marcando el tiempo como un segundo corazón dentro de la casa. Mateo dejó el maletín en el suelo sin hacer ruido. Dio 3 pasos por el pasillo y se detuvo en el umbral de la puerta del salón, apoyando el hombro en la pared. Y lo que vio hizo que algo dentro de su pecho se detuviera por completo. Lucía, la mujer que había contratado 3 meses atrás para limpiar la casa y preparar comidas básicas, estaba arrodillada en el centro del salón, levemente inclinada hacia un pequeño pie de micrófono. Su voz era suave, controlada y llena de un calor que no sonaba como una actuación, sonaba como cuidado. A su izquierda estaba Hugo, sentado de piernas cruzadas en la alfombra, una pequeña guitarra española apoyada en el regazo, sus deditos presionando las cuerdas con una intensidad que no pertenecía al rostro de un niño de 6 años. A su derecha estaba Diego, con las palmas abiertas sobre un cajón, golpeando un ritmo sin desviar los ojos de Lucía ni por un segundo. Mateo no se movió, no respiró, solo se quedó allí observando. Y algo que no sentía desde hacía 2 años enteros, comenzó a subir por su pecho. La última vez que Mateo había visto esa mirada en el rostro de sus hijos, esa concentración profunda y genuina, fue antes de que todo cambiara, antes del accidente, antes de que su esposa Clara les fuera arrebatada de una forma que ninguna cantidad de dinero o planificación podría haber evitado. Eso fue hace 2 años. Y en esos 2 años, Hugo y Diego se fueron cerrando lentamente al mundo, como 2 puertas pequeñas cerrándose 1 centímetro cada vez. Su terapeuta, la doctora García, le había advertido. Ella lo llamó para hablar hace 6 meses y le dijo con toda claridad que los niños estaban mostrando señales de un retraimiento emocional serio, que no estaban procesando la pérdida de su madre de una forma saludable, que necesitaban una conexión emocional constante en casa, no solo rutinas y horarios, sino alguien verdaderamente presente con ellos, y que las semanas de 60 horas de trabajo de Mateo estaban creando una distancia que crecía cada día sin que nadie se diera cuenta. Mateo había escuchado, había asentido, había dicho que iba a cambiar y había sido sincero, sincero de verdad, cuando salió de aquel consultorio. Pero entonces llegó el lunes con una llamada de un inversor que no podía esperar. El martes llegó con una crisis que necesitaba su firma. El miércoles llegó con el tipo de negocio que podría definir los próximos 5 años de la empresa. Y la promesa que se hizo a sí mismo de llegar a casa más temprano, de sentarse en el suelo con los niños, de estar presente sin distracciones, fue empujada para la semana siguiente, después para la otra, después para el mes siguiente.
Y los niños se fueron volviendo más silenciosos, más distantes, más encerrados en sí mismos, hasta convertirse en dos cuerpos pequeños viviendo en una casa grande con un padre que los amaba completamente, pero que casi nunca estaba realmente allí. Y ahora, parado en aquel pasillo, viendo a Lucía cantar mientras sus hijos tocaban instrumentos que él ni siquiera sabía que sabían sostener, Mateo sintió todo el peso de aquella distancia caer sobre él de una sola vez. La reunión de la mañana había durado casi 4 horas. Habían cerrado una asociación que expandiría la empresa a 2 nuevas comunidades autónomas. Mateo salió de aquella sala de reuniones sintiendo que cada minuto del día había valido la pena. Pero ahora, parado a 1 metro de sus hijos, viendo a una mujer que apenas conocía darles algo que él no había conseguido, ese sentimiento se había esfumado, sustituido por algo que no tenía nombre comercial, ninguna columna de hoja de cálculo, ninguna línea de agenda. Algo que les debía a 2 niños de 6 años que habían aprendido, en silencio y sin quejarse, a dejar de esperar a que su padre apareciera. La voz de Lucía bajó de tono. Desaceleró la melodía y abrió un espacio en la canción, una pausa donde ella retrocedió y esperó. Y Hugo llenó el espacio con un acorde y Diego lo llenó con un golpe rítmico. Y ella ajustó su voz en torno a lo que ellos dieron, entrelazando el sonido de ellos con el suyo, sin tomar nunca el control, sin hacer nunca que se tratara de ella misma. A Mateo se le cerró la garganta porque reconoció lo que ella estaba haciendo. Ella estaba dejando que ellos lideraran, y nadie había hecho eso por esos niños en mucho tiempo. «Cerrad los ojos y solo sentidlo», dijo Lucía bajito, mirando a Diego. Sus hombros estaban rígidos, tensos cerca de las orejas. «No hace falta que esté bien, no hace falta que sea perfecto, solo hace falta que se sienta. ¿Entiendes la diferencia?» Diego, despacio, relajó los hombros y el ritmo del cajón cambió, más ligero, más firme, más natural, como si algo dentro del niño finalmente se hubiera soltado. Lucía sonrió. No una sonrisa grande, sino una de esas que aparecen cuando ves algo desbloquearse en alguien y sabes exactamente lo que acaba de suceder. Hugo miró hacia el pasillo y vio a su padre parado allí. Los dos se miraron por un momento. Mateo esperaba que su hijo dejara de tocar, que lo llamara, que le dijera a Lucía que su padre había llegado. Pero Hugo solo le dio una sonrisa pequeña y rápida y volvió a mirar a la guitarra. Aquella sonrisa golpeó a Mateo con más fuerza que cualquier palabra, porque no había nada en ella más que una satisfacción silenciosa. Y esa satisfacción no tenía nada que ver con que su padre estuviera allí o no. Existía por sí misma. Y de alguna forma aquella honestidad, la honestidad de un niño de 6 años, era más afilada que cualquier cosa que un adulto pudiera haber dicho. Diego no se dio cuenta de la presencia de su padre durante un buen rato. Estaba demasiado inmerso en el ritmo que estaba creando. Ojos entrecerrados, manos firmes, cuerpo balanceándose suavemente. Una confianza en el movimiento que no encajaba con un niño que hacía aquello desde hacía pocas semanas. Mateo observó a su hijo con una mezcla de orgullo y un tipo muy específico de dolor. El dolor que surge cuando te das cuenta de que alguien a quien amas ha crecido de una manera que no estuviste allí para presenciar. Mateo apoyó el maletín contra la pared sin hacer ruido. Entrar en el salón parecía incorrecto. Parecía que iba a romper algo que estaba entero por primera vez en mucho tiempo. Lucía hizo una breve pausa en la música. No para parar, sino para ajustar, y se giró hacia Hugo. «Te has equivocado de acorde en el cuarto tiempo». Hugo frunció el ceño. «Pensé que lo había hecho bien». «Casi», dijo Lucía, «pero casi es diferente de acertar. ¿Quieres intentarlo de nuevo?» Hugo no respondió con palabras. Reposicionó los dedos en las cuerdas con una determinación que Mateo reconoció inmediatamente, porque era la misma terquedad que él sentía cuando un negocio no estaba cerrado y se negaba a levantarse de la mesa. Ver ese rasgo en su hijo, esa negativa productiva a aceptar el casi, hizo que Mateo sonriera por primera vez desde que había cruzado la puerta. Hugo tocó el fragmento de nuevo. Esta vez acertó de lleno. Diego dio un golpe fuerte en el cajón en señal de aprobación, sin salirse del ritmo, y Lucía dijo: «Ese es tu acorde». Hugo soltó una risa rápida, intentando no parecer demasiado orgulloso, pero orgulloso al fin y al cabo. La música continuó por otros 15 minutos, y Mateo no se movió de aquel pasillo ni una sola vez. La música terminó de forma natural. Lucía se alejó del micrófono y miró a los 2 niños con una expresión calma y honesta. «Habéis estado increíbles hoy los 2. De verdad». Diego lanzó los 2 brazos al aire y soltó un grito tan fuerte que resonó por todo el salón. Hugo se quedó sentado quieto,
pasando el pulgar por las cuerdas de la guitarra con una sonrisa que no intentaba ocultar a nadie. Lucía se rió. No con la risa educada de alguien que es profesional, sino con una risa real, sin defensas, de alguien completamente presente en el momento y en ningún otro lugar. Fue esa risa la que hizo que Mateo finalmente entrara en el salón. Sus zapatos golpearon el suelo de madera y Lucía miró hacia arriba inmediatamente. Su rostro cambió, no con miedo, sino con una preocupación discreta. Se ajustó el delantal y dijo: «Buenas tardes. No sabía que el señor llegaría tan temprano». Mateo levantó la mano gentilmente. «No pasa nada». Lo oí desde fuera y me quedé escuchando un buen rato. Antes de que Lucía pudiera responder, Hugo corrió hacia su padre, con la guitarra en alto con una mano y dijo: «Papá, ¿me has visto tocar?». Mateo se agachó a la altura de su hijo, le miró el rostro de cerca y dijo: «Te he visto, y has tocado muy bien. ¿Dónde has aprendido todo eso?». Hugo señaló a Lucía sin dudarlo. «Ella me enseña todos los días cuando tú no estás aquí». Lo dijo con la naturalidad absoluta de un niño diciendo un hecho, sin maldad, sin intención más allá de responder a la pregunta. Pero Mateo sintió que aquellas palabras calaban hondo. «Porque cuando tú no estás aquí», dicho con esa calma, era más eficaz que cualquier acusación que un adulto pudiera construir con todo el cuidado del mundo. Mateo se levantó y fue hacia Diego, que finalmente se había percatado de su padre y lo observaba con una expresión que no era fría, pero tampoco abierta. Era la mirada de un niño que había aprendido a evaluar antes de acercarse. Mateo se agachó despacio, miró el cajón, pasó la mano por la superficie con una curiosidad genuina y dijo: «Enséñame cómo lo haces». Diego lo miró por un momento. «Nunca habías querido aprender antes». Mateo no retrocedió, no puso excusas, solo se quedó exactamente donde estaba y dijo: «Lo sé, pero ahora quiero». Diego estudió a su padre por unos segundos más, con una seriedad que parecía demasiado vieja para un rostro de 6 años. Entonces tomó la mano de Mateo, la puso abierta en el centro del cajón y dijo: «Palma abierta, no con los dedos cerrados. Si cierras los dedos, el sonido sale feo». Mateo obedeció. Golpeó el cajón. El sonido salió mal, amortiguado. Diego arrugó la nariz. «Así no, suéltalo». Hizo una demostración con su propia mano. Mateo lo intentó de nuevo. «Mejor esta vez». «Ya casi lo tienes», dijo Diego con el tono de un profesor evaluando a un alumno con criterios altos. Mateo se contuvo la risa porque aquella seriedad era preciosa. Su hijo le estaba enseñando y él no iba a interrumpir aquello por nada. Lucía se quedó al otro lado del salón durante todo aquel intercambio. Manos cruzadas sobre el delantal, ojos levemente brillantes. Cuando Mateo levantó la vista y cruzó su mirada por un segundo, ella la desvió naturalmente y fue a ajustar el pie del micrófono, que ya estaba ajustado. Mateo entendió. Ella estaba dando espacio a propósito. Tenía la conciencia de saber cuándo retirarse sin que nadie se lo pidiera. Y ese detalle se quedó con él. Se quedaron en aquel salón por casi 1 hora. Mateo aprendiendo lo básico del cajón con Diego, que enseñaba con un rigor imposible de no admirar. Hugo tocando los acordes que había aprendido, pidiendo a Lucía que corrigiera cuando algo sonaba mal. Y Lucía corrigiendo con una paciencia que nunca flaqueaba, siempre presente, siempre en el mismo tono calmado. Cuando los niños finalmente se durmieron, Diego apoyado en el hombro de Lucía y Hugo acurrucado al otro lado de ella, con los instrumentos esparcidos por el suelo frente a ellos, Mateo se quedó de pie junto a la ventana, mirando el jardín oscuro de fuera, intentando organizar lo que estaba sintiendo. Se giró. Lucía estaba sentada en el suelo con los 2 niños descansando sobre ella, inmóvil y en paz, y su rostro reflejaba una expresión que mezclaba cuidado, cansancio y satisfacción silenciosa de una manera que a Mateo le resultó difícil de mirar por mucho tiempo, porque había demasiada verdad allí para observarla a distancia sin sentir algo. Se acercó con cuidado y susurró: «Déjalos conmigo. Ve a descansar». Lucía logró levantarse sin despertar a ninguno de los 2. Se alisó el delantal y comenzó a caminar hacia la puerta. Mateo habló antes de que ella llegara. «Lucía». Ella se detuvo y se giró. «¿Cuánto tiempo llevan así contigo? De esta forma que he visto hoy». Lucía hizo una pausa. No la pausa de alguien que no tiene respuesta, sino la pausa de alguien con demasiadas respuestas, eligiendo la forma correcta de organizarlas. Entonces dijo: «Desde el 2.º mes». Me di cuenta de que Hugo se quedaba parado al lado del altavoz,
cada vez que yo ponía música mientras limpiaba. Así que fui al armario del trastero y encontré esa guitarrita roja enterrada bajo el polvo. Le pregunté si quería intentarlo. Tocó durante 1 hora y media sin soltarla, con los dedos rojos de apretar las cuerdas, y no se quejó ni una vez. Mateo se quedó en silencio. Ella continuó. Diego tardó más. Al principio, se quedaba mirando desde lejos. Se acercaba 1 minuto, se iba, volvía al día siguiente y se quedaba 2 minutos. Hasta que una tarde simplemente se sentó al lado de su hermano sin decir palabra y empezó a marcar el ritmo en su propia rodilla mientras Hugo tocaba. Fue ahí cuando fui a la tienda y compré el cajón con mi propio dinero, porque vi lo que aquello estaba haciendo por ellos y no podía esperar a ver si otra persona iba a tomar esa decisión. La información de que ella había gastado su propio sueldo golpeó un lugar que Mateo no pudo cubrir rápido. Él dijo: «Te voy a pagar el doble». Lucía sacudió la cabeza suavemente. «No hace falta, no lo hice por dinero». Mateo la miró con total seriedad. «Sé que no fue por dinero. Es exactamente por eso por lo que te voy a pagar el doble». Mateo sostuvo la mirada y continuó. «Pero necesito entender una cosa. Podrías simplemente haber hecho tu trabajo e irte a casa cada día sin involucrarte en nada de esto. Claramente elegiste no hacerlo, y necesito saber por qué». Lucía lo miró por un momento. Cuando habló, su voz era diferente, más baja, más directa. «Porque tengo un sobrino que se cerró durante más de 2 años después de una pérdida grande en nuestra familia. No hablaba con nadie más de lo necesario. No quería salir de casa. No quería que nada le llegara. Y lo que lo trajo de vuelta fue la música. No fueron medicinas ni terapia profesional. Fue la música. Alguien sentándose a su lado con un instrumento y quedándose allí sin pedir nada a cambio». Hizo una pausa. Y cuando vi a Hugo apoyado en aquel altavoz y a Diego marcando el ritmo en su rodilla sin siquiera darse cuenta de lo que hacía, reconocí aquello en ellos. Reconocí el lugar donde estaban y no pude simplemente quedarme parada fingiendo que no lo había visto. Los ojos de Mateo se quedaron fijos en sus hijos dormidos durante mucho tiempo después de eso. Entonces dijo: «¿Tienes idea de cuánto tiempo pasé intentando entender qué les pasaba? Los llevé a especialistas, cambié de escuela, cambié la rutina 2 veces, contraté a una terapeuta de desarrollo, hice todo lo que me dijeron que era lo correcto. Y en 3 meses, entraste tú aquí e hiciste lo que ninguna de esas cosas logró». Se detuvo, con la voz más apretada de lo que quería. «Y llego hoy a casa más temprano por casualidad. Y encuentro a mis hijos así, de la forma en que no los veía desde antes de que todo cambiara». Lucía no respondió al momento. Dejó que el silencio permaneciera. Mateo se giró hacia ella. «¿Te diste cuenta de algo que yo no estaba viendo?». Ella no desvió la mirada. «Me di cuenta de que físicamente estaban bien. Tenían todo lo que necesitaban, pero faltaba alguien que simplemente estuviera a su lado sin estar preocupado por otra cosa al mismo tiempo». Mateo no se puso a la defensiva. No se justificó, solo asintió despacio y dijo: «Lo sé». Caminó hacia la ventana y miró el jardín oscuro. «Perdí a mi esposa hace 2 años, y desde entonces me convencí de que mantener el negocio funcionando, mantener la casa en pie, asegurar que tuvieran todo lo que necesitaban era suficiente». Lucía guardó silencio, dejando que él hablara. «Pero hoy, al verlos allí contigo tocando y riendo de esa manera, me he dado cuenta de que estaba equivocado». Ella dijo con cuidado: «Usted no es una mala persona, solo es una persona cargando con demasiado peso ella sola». Mateo se giró hacia ella. «Es exactamente eso». Se quedaron allí unos minutos más, intercambiando palabras sin prisa. Y cuando Lucía tomó su bolso para irse, Mateo dijo: «De ahora en adelante, si aceptas, quiero que ayudes con los niños además de con la casa. Las canciones, las charlas, lo que creas que ellos necesitan. Ajustaré el contrato y el pago». Lucía se detuvo en la puerta y lo miró. «Acepto». A la noche siguiente, Mateo llegó a casa y fue directo al salón. Los golpes del cajón ya estaban sonando. Lucía estaba en el suelo, apoyada en el sofá, marcando un ritmo en su propia pierna mientras Diego intentaba acompañarla. Hugo estaba tumbado en la alfombra allí cerca, con la guitarra sobre su barriga, observando a su hermano con una atención silenciosa. Mateo se apoyó en el marco de la puerta sin anunciarse. Diego perdió el ritmo. Lanzó las manos a los lados con frustración y dijo: «No puedo». Lucía no dejó que ese momento se enfriara. Respondió inmediatamente, firme pero calmada: «Acabas de hacerlo bien durante 45 segundos seguidos.
Te has equivocado en un solo golpe. Así que lo que has aprendido es que sí puedes. El error fue un único momento. Diego la miró con esa expresión que ponen los niños cuando algo tiene sentido, pero aún no han decidido si lo aceptan. Entonces volvió a coger el cajón y empezó de nuevo. Mateo salió en silencio hacia la cocina. Se quedó allí pensando en cuántas veces en los últimos 2 años les había dicho a sus hijos que fueran fuertes, que la vida sigue, que todo iba a estar bien, cuando lo que realmente necesitaban oír era exactamente lo que Lucía acababa de decirle a Diego, que fallar no borra lo que ya has hecho bien. Aquella noche, después de que los niños fueran a bañarse, Mateo entró en el salón y dijo sin preámbulos: «Mi esposa tocaba el piano». Lucía dejó lo que estaba haciendo y lo miró. No era excelente en ello. Ella misma lo decía, pero tocaba todos los benditos días. Y cuando se fue, cerré la tapa y nunca más volví a abrirla. Lucía guardó silencio. Cuando los niños pidieron la guitarra y el cajón, no conecté las dos cosas al principio, pero ahora veo la conexión. Lucía dijo despacio: «Están buscando una forma de tener algo que era de ella, y tú se lo has dado sin saberlo», dijo Mateo. «Sabía que necesitaban algo», dijo ella. «Solo no sabía qué era». Mateo se quedó mirando el piano en la esquina del salón por un largo momento y dijo: «Un día volveré a abrir esa tapa». Lucía dijo sin dudar: «Cuando esté listo, yo cantaré con usted». Él no respondió, pero tampoco quitó los ojos del piano. Y eso fue respuesta suficiente. Los días que siguieron construyeron algo nuevo dentro de aquella casa. Mateo comenzó a reservar la primera hora después del trabajo exclusivamente para los niños, sin teléfono, sin portátil, sin trabajo. Se sentaba con ellos, escuchaba los nuevos acordes que Hugo había aprendido, dejaba que Diego tocara el ritmo que había practicado y estaba genuinamente presente. No de paso, sino allí de verdad. Lucía notó el cambio en silencio, sin comentar nada, porque sabía que poner nombre a aquello en voz alta era el tipo de cosa que podía hacer que alguien retrocediera por la vergüenza de haber tardado tanto. Así que simplemente continuó haciendo lo que hacía y dejó que el crecimiento ocurriera a su propio ritmo. Una mañana de jueves, Mateo bajó a desayunar y encontró una nota pegada en la nevera con la letra de niño que reconoció inmediatamente como la de Hugo. La nota decía: «Papá, hoy es el día que tocamos la canción nueva, no te olvides». Mateo se quedó mirando la nota por un buen rato. Luego la despegó con cuidado de la nevera, la dobló y se la guardó en el bolsillo de la chaqueta. Aquel día, salió de la oficina a las 5 en punto, sin que nadie tuviera que recordárselo. Cuando llegó a casa, los 2 niños estaban listos. Hugo con la guitarra afinada, Diego con el cajón en el regazo. Lucía estaba de pie cerca del micrófono con una expresión calmada, que no ocultaba el hecho de que estaba tan curiosa como los niños por ver cómo reaccionaría Mateo. La canción era algo que los propios niños habían escrito con la ayuda de Lucía en la melodía. La letra era sencilla: sobre un padre que llega a casa y la casa se hace más grande. Mateo escuchó de principio a fin, sin decir una palabra. Su rostro estaba tenso, con la expresión de alguien que contiene algo que no quiere soltar delante de sus hijos. Cuando terminó, hubo silencio por unos segundos. Diego preguntó: «¿Te ha gustado, papá?». Mateo dijo con voz firme: «Mucho». Hugo dijo: «Lucía nos ayudó con la melodía, pero las palabras las escribimos nosotros». Mateo miró a Lucía. Ella asintió con la cabeza discretamente. Él dijo: «¿Habéis hecho una canción para mí?». Diego respondió con total naturalidad: «Claro, eres nuestro padre». Aquello fue dicho de forma tan simple que Mateo tuvo que girar la cara por un instante para recomponerse antes de responder. Entonces se volvió y dijo: «Quiero oírla de nuevo». La tocaron una segunda vez con aún más entusiasmo que la primera. Aquella misma semana la cuñada de Mateo, Elena, apareció sin avisar, como venía haciendo desde que Clara falleció. Entró, abrazó a los niños y, cuando llegó al salón y vio el micrófono, la guitarrita apoyada en la pared y el cajón en la esquina, miró a Mateo con una sorpresa que no hizo el menor esfuerzo por ocultar. «¿Desde cuándo tienes todo esto aquí?». «Unas semanas», dijo Mateo con calma. Elena miró a su alrededor. «¿Quién lo trajo?». «Lucía. Ella trabaja aquí». Elena se quedó callada por un momento, luego dijo en voz más baja, como si fuera solo para él: «Mateo, me cae bien, pero tienes que tener cuidado con lo que dejas que pase dentro de esta casa». Mateo miró a su cuñada con una calma que era diferente de estar a la defensiva.
Lo que ha pasado aquí es lo mejor que les ha pasado a estos niños en 2 años. Lo he visto con mis propios ojos. Hizo una pausa. Ven aquí el jueves por la tarde. Tú también lo verás. Ella no respondió, pero algo cambió en su expresión, porque había una firmeza en Mateo que ella no veía desde hacía mucho tiempo. No arrogancia, sino la firmeza de alguien que había regresado a un lugar dentro de sí mismo que estaba vacío. Elena volvió el jueves siguiente. Esta vez llamó antes. Se sentó en el sofá al lado de Mateo y la sesión comenzó. Hugo tocó la guitarra con una firmeza que no era típica de un niño que había empezado hacía pocas semanas. Diego mantuvo el ritmo del principio al fin sin un solo error. Lucía cantó con una voz que no era entrenada ni calculada, era simplemente real. Cuando los tres terminaron, Elena se quedó en silencio por un largo momento. Luego se giró hacia Mateo y dijo bajito: «Lo entiendo». No necesitó decir nada más. En los días siguientes, la casa encontró un ritmo que no tenía desde hacía mucho tiempo. No el ritmo forzado de una rutina que existe solo para llenar el tiempo, sino el ritmo de un hogar donde las personas que están dentro realmente quieren estar allí. Hugo empezó a componer pequeñas melodías solo. Una tarde llamó a su padre a la habitación para que escuchara una que había escrito. Mateo se sentó en el borde de la cama y escuchó de principio a fin sin interrumpir. Diego empezó a usar el cajón para expresar el humor de cada día. Lucía aprendió a interpretarlo. Un ritmo rápido significaba que estaba animado. Un ritmo más pesado e irregular significaba que algo le pesaba. Una tarde, cuando su ritmo era visiblemente errático, Lucía se sentó a su lado, sin instrumento, y preguntó simplemente: «¿Qué ha pasado hoy?». Él tardó en responder, pero respondió. Contó que un niño en la escuela le dijo que él y su hermano no tenían madre, y que aquello era raro, y que las palabras se le habían quedado en la cabeza todo el día. Lucía escuchó sin interrumpir y, cuando él terminó, ella dijo: «No tener a tu madre aquí no es raro. Es una tristeza demasiado grande para caber en palabras. Por eso, la mayoría de la gente no sabe cómo llamarlo y acaba usando el nombre equivocado». Diego se quedó mirándola. Y cuando no puedes hablar de la tristeza, puedes tocarla en el cajón de la forma que quieras, pero la tristeza no tiene por qué quedarse atrapada dentro de ti. Diego se quedó quieto un momento, luego cogió el cajón y tocó. No un ritmo alegre, ni uno triste, sino un ritmo que era solo suyo. Lucía se sentó a su lado todo el tiempo, sin decir una palabra, sin que hiciera falta. Mateo se enteró de aquella conversación días después, cuando Diego la mencionó en la cena con la naturalidad de quien habla de algo que ya se ha resuelto y no necesita pesar más. Mateo escuchó, dejó el tenedor con cuidado en la mesa y preguntó: «¿Qué sentiste cuando tocaste?». Diego pensó por un segundo. «Sentí que algo salió de dentro». Mateo miró a su hijo y dijo: «Entonces recuerda eso. Siempre que te parezca pesado, toca. Yo estaré aquí para escucharte». Hugo, sentado al otro lado de la mesa, miró a su padre y dijo: «Tú también podrías tocar, papá. Lucía dice que el piano ayuda de la misma forma». Mateo guardó silencio por un segundo. Luego dijo: «Tiene razón». Aquella noche, después de que los niños se durmieran, Mateo entró en el salón, se quedó parado frente al piano por mucho tiempo, luego levantó la tapa. Las teclas estaban exactamente como las había dejado 2 años atrás. Ni una nota tocada desde entonces. Se sentó en el taburete, puso las manos sobre las teclas sin presionar ninguna, y se quedó así un tiempo, respirando despacio, sabiendo que el simple acto de abrir aquella tapa era mucho más grande de lo que parecía visto desde fuera. Entonces empezó a tocar. Despacio, una melodía que Clara amaba, una que él le había tocado tantas veces que sus dedos aún sabían cada nota sin necesidad de partitura. Tocó solo en la oscuridad, con toda la casa durmiendo a su alrededor, y cuando terminó, mantuvo las manos en las teclas por unos segundos más antes de bajarlas a su regazo. A la mañana siguiente, cuando Lucía llegó y entró en el salón, se dio cuenta de que la tapa del piano estaba abierta. Se quedó parada enfrente por un momento, miró las teclas y no dijo nada, porque no había nada que decir. Simplemente cogió el paño de limpieza y cuidó el piano con la misma atención que le daba a todo en esa casa, como si el instrumento siempre hubiera formado parte de lo que necesitaba ser preservado. Cuando los niños bajaron y vieron la tapa abierta, Hugo miró hacia la cocina donde Mateo tomaba café y llamó: «Papá, ¿has sido tú?». Mateo respondió desde la cocina: «He sido yo». Hubo una pausa. Entonces Hugo dijo: «Bien, solo bien».
Y esa única palabra dicha por un niño con ese tipo de objetividad era lo más exacto que alguien podría haber dicho en aquel momento. Pasaron las semanas. La escuela anunció un festival de talentos donde los alumnos podían presentar cualquier habilidad que hubieran desarrollado. Mateo les preguntó a los niños si querían tocar. Diego dijo que sí inmediatamente. Hugo dijo, «Quiero, pero Lucía tiene que ir con nosotros». Mateo miró a Lucía. Ella dijo, «Si usted dice que sí, yo estaré allí». Él dijo, «Sí». El día del festival, los niños se despertaron temprano sin necesidad de que los llamaran. Ensayaron una vez más con Lucía en el salón mientras Mateo ya estaba de traje. Había salido del trabajo más temprano y avisado al equipo la noche anterior, sin dejar espacio para preguntas. Cuando Hugo y Diego subieron al escenario, tocaron con una calma y un enfoque que silenciaron a todo el auditorio, no porque fuera técnicamente perfecto, sino porque había algo genuino en aquellos dos niños pequeños tocando juntos que era imposible no mirar. Cuando terminaron, los aplausos fueron inmediatos. Diego mostró la sonrisa más amplia que Mateo había visto en su rostro en 2 años. Hugo buscó los ojos de su padre en el público y levantó el pulgar. Mateo le devolvió el gesto, con la garganta apretada de una forma que no intentó ocultar. De camino a casa, los niños hablaban uno encima del otro sin parar, reviviendo cada segundo de la actuación. Lucía estaba en el asiento del copiloto, respondiendo a sus preguntas con una paciencia tranquila. Mateo conducía en silencio, absorbiendo cada palabra. Cuando aparcaron en la entrada y los niños corrieron hacia adentro, Mateo se quedó en el coche un momento. Lucía, con la puerta ya abierta, se dio cuenta de que él no se había movido. Ella esperó. Él dijo sin mirarla, «No recuerdo la última vez que me sentí así». Ella no preguntó a qué se refería. Lo entendió sin necesidad de explicación. Él dijo, «Gracias». Y entonces salió del coche y entró en una casa que, por primera vez en 2 años, realmente parecía un hogar de nuevo.